Buenas tardes, mi nombre es Magdalena Lagier, soy la gerenta médica de la obra social del personal del Automóvil Club Argentino. Bueno, hoy vamos a tratar prevención en el verano, lo va a dar el doctor Leonardo López, quien es médico generalista. Bueno, quería agradecer nuevamente a la doctora Lagier y a la obra social del Automóvil Club Argentino de tener la oportunidad de interactuar de esta manera con los asociados y de conversar respecto a temas que ya son conocidos por toda la gente, pero que bueno, a instancias de comenzar dentro de 2 días con el verano nos van a permitir refrescar algunos conocimientos y conceptos que no tienen, digamos, más que la intención de ejercer lo que todo el mundo puede hacer en sus domicilios, que es la prevención, ¿no? Teniendo en cuenta bueno, que mucha gente va a poder disfrutar del verano en algún lugar de nuestro país o de países vecinos. Para comenzar, habíamos planteado el tema de la hidratación segura y adecuada, teniendo en consideración bueno, que durante el verano con las altas temperaturas aumenta la posibilidad de padecer deshidratación. En primera instancia lo que deberíamos tener en cuenta es hablar de, cuando hablamos de agua segura, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, y sencillamente es el agua que uno puede consumir y que está libre de gérmenes y sustancias tóxicas que puedan afectar a la salud. Además del agua potable suministrada por la red y de la que podemos consumir o adquirir en cualquier comercio, agua mineral o mineralizada artificialmente, muchas veces ocurre que vamos a algún lugar, que puede ser un camping, en el cual no conocemos el origen del agua, o puede ser agua de pozo o agua de vertiente, y entonces en esas condiciones la manera que tenemos de asegurarnos de que ese agua sea segura para el consumo humano, nuestro y de nuestros familiares, es de la siguiente manera, ¿no? Tenemos 2 opciones que seguramente ustedes en todos sus hogares la conocen. Una es colocar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y dejarla reposar durante 30 minutos. Una vez pasados esos 30 minutos, ese agua es pasible de ser consumida, ya sea de manera directa o para lavar verduras, frutas, utensilios y demás. La otra opción es el agua, así como la tomamos de la vertiente o del pozo o de la red, hervirla durante 3 minutos con la olla destapada y esperar a que se enfríe para poder consumirla. Ese agua, ¿para qué se puede utilizar? Como dijimos recién, se puede utilizar para beber, para hacer hielo, para cocinar, lavar alimentos, hacer infusiones, té, café, mate cocido y lavarse los dientes. Utilizar el agua segura, bueno, tenemos que recordar que nos ayuda a evitar enfermedades de tipo diarreicas y el síndrome urémico hemolítico, que es quizás la más emblemática y de mayor consulta llegado el verano, ¿no? Doctor, una consulta. Muchas veces tenemos cuidado con respecto al uso del agua, pero vamos a sitios donde nos sirven bebidas con hielo, que no sabemos si el hielo proviene de una fuente de agua segura. ¿Cómo podemos hacer para contrarrestar Bueno, lamentablemente no tenemos manera de cotejar si el hielo que nos están alcanzando dentro de la bebida o en la hielera está hecho con agua potable o con agua segura. De todas maneras, la frecuencia afortunadamente no es tan elevada, si fuera, digamos, algo que sea un causante de diarreas masivas, estaremos en una situación un poco más complicada y bueno, estaríamos más alarmados, ¿no? Afortunadamente no es tan frecuente la situación que vos planteás. De todas maneras, bueno, me dejás con la cuestión. Hay que evitar el hielo. No evitar el hielo. Por otro lado, bueno, uno en plan de hidratarse, a veces las bebidas frescas ayudan a la rehidratación, pero no es algo que ocurra frecuentemente. Muchas gracias. No. Continuando, bueno, para prevenir las enfermedades como las diarreicas es esencial consumir alimentos y agua segura, como dijimos. Utilizar agua para lavar frutas y verduras es muy importante y para preparar los alimentos. El agua segura también se usa para lavarse las manos y los dientes. Algo fundamental, digamos, esto que ahora que estamos diciendo de lavarse las manos es fundamental para la persona que cocina, ¿sí? Y para los que van a sentarse a comer, hacer hincapié, sobre todo en los niños, que son los que más se distraen con esa cuestión, ¿no? Que es con el lavado de manos. Si el agua no es segura, podemos purificarla con los dos métodos que recién comentamos, ¿sí? Los recordamos rápidamente, que era la lavandina o el hervido durante 3 minutos. Lavarse las manos antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño, utilizar jabón y agua segura y limpiar las áreas donde se preparan los alimentos. Eso también protegemos la comida tapándolo.
Y después, con el tema de las carnes crudas, carne de vaca, de pollo, de pescado, separarlos de los alimentos crudos. Eso también evita la contaminación de los alimentos y bueno, evitamos las diarreas y el síndrome metabólico hemolítico, que quizás es el más temido por las mamás y por lo que más consultan. ¿Me querías hacer alguna pregunta? Sí, con respecto a los filtros de agua que se venden y que se colocan en los hogares, ¿son efectivos? Son efectivos, en realidad lo que filtran son partículas, no son bioactivos. Pero bueno, en los domicilios habitualmente el agua de red no tiene mayores problemas con el tema de bacterias, sí filtran, digamos, minerales o partículas muy pequeñas. Son filtros de carbón activado o en algunos casos son de cerámica. Gracias. ¿Sí? Bueno, continuando con el tema del agua segura y del verano, algo fundamental con el tema de la temperatura es evitar la deshidratación. Como conceptos básicos y muy sencillos, la recomendación es tomar líquido más del habitual, 8 vasos de agua por día, agua segura, como decíamos recién. Evitar las bebidas azucaradas o el alcohol. Digamos, el alcohol habitualmente provoca una deshidratación intracelular que comúnmente uno la puede ver en la famosa resaca del dolor de cabeza, ¿no? Eso es por deshidratación. Siempre llevar una botella de agua, que hoy es comúnmente uno va por la calle y la mayoría de la gente va con su botellita de agua, eso es como que ya se está incorporando en el común de la gente. No esperar a tener sed para rehidratarse, ofrecer agua a sus hijos permanentemente. Si los niños son menores de 1 año, digamos, y están todavía tomando la teta, ofrecer, digamos, más frecuentemente la teta. Antes de los 6 meses solamente teta, después de los 6 meses ya podemos incorporar algún tipo de jugos naturales o agua mineral. Una buena opción para hidratarse también son los licuados de fruta con agua segura. Y por otro lado, no sé si me querías preguntar algo. No, respecto por a la ahora hidratación. No es tampoco tan difícil, ¿no? Pero fundamental en los niños porque ellos no tienen la capacidad a veces de darse cuenta mientras están jugando de la sensación de sed, ¿no? Que es lo que a los adultos nos empuja a ingerir líquidos. ¿Cómo nos protegemos del sol y del calor? ¿No? En épocas de altas temperaturas es importante adoptar ciertas medidas para evitar el famoso golpe de calor. Estar atento a las alertas tempranas del sistema meteorológico, que son 4, 1, 2, 3 y 4, o celeste, amarilla, naranja y roja. Habitualmente uno las escucha cuando en algún noticiero del servicio meteorológico habla a partir de la alerta naranja. Bueno, en esas situaciones extremar el tema de la hidratación, más que nada en la gente más vulnerable, en los mayores de 65 o en los menores de 1 año, y tratar de no realizar actividades físicas al aire libre, para evitar el impacto que la temperatura genera, ¿no? ¿Cómo protegernos del sol? Bueno, es muy sencillo. Evitar el sol entre las horas picos, que serían las 10 y las 16. Usar gorro, anteojos de sol o remera con mangas, ¿sí? Habitualmente uno lo ve en las ciudades costeras, en otros países en que la gente uno las ve protegidos con manga larga y no entiende, ¿no? Pero bueno, es una medida que nosotros acá todavía no la tenemos muy incorporado, el tema de las mangas largas. Eso protege bastante, ¿no? Protege de la irradiación y por otro lado de la pérdida de calor. No exponer al sol a los bebés menores de 1 año, pensar que en un niño la superficie de la cabeza es casi el 30% del cuerpo y a través de ella pierde mucho calor. Usar protectores solares de amplio espectro contra rayos ultravioleta, media hora antes de la exposición y renovarlo cada 2 horas. Yo he visto que en algunas publicidades aparece como que son resistentes al agua. En realidad no existen productos que sean resistentes al agua. La recomendación también es que una vez que uno sale del agua, más allá de que no hayan pasado las 2 horas, volver a ponerse, sobre todo en los niños. Buscar preferentemente la sombra y bueno, si se va a realizar actividad física, hacerlo en las horas de menos calor. Usar ropa holgada, liviana, de colores claros. ¿Sí? Bueno. ¿Qué sucede cuando hace calor o mucho calor? Bueno, el cuerpo intenta disipar ese calor a través de 2 mecanismos. Uno es la transpiración y otro es la radiación, ¿no? ¿La irradiación cuál sería? Cuando uno ve a alguien que está haciendo actividad física que se pone colorado, aumenta la circulación y se elimina el calor de esa manera. Cuando hace mucho calor, el cuerpo ya tiene dificultades para manejar esos mecanismos, ¿sí? Y empiezan a provocarse algunas situaciones que pueden conducir a la deshidratación, al agotamiento por calor o incluso, si esto empeora, al golpe de calor.
¿Cómo podemos, cuáles son los síntomas del agotamiento por calor? Bueno, la sudoración excesiva. En los bebés puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, en los pechos, en las axilas, los pliegues del codo, en la zona inguinal, que es lo que se denomina sudamina. La piel está pálida y fresca, hay una sensación de calor sofocante, sed intensa y sequedad en la boca, calambres musculares, agotamiento, cansancio, debilidad, dolores de estómago, inapetencia, dolores de cabeza, irritabilidad, mareos o desmayos. De todos estos son como medio inespecíficos, habría quizás que tener más en cuenta o estar más pendiente de cuando empiezan a aparecer mareos, irritabilidad y dolores de cabeza. Porque son como los síntomas que van anticipando que el agotamiento ya empieza a transformarse en un golpe de calor, ¿no? ¿Qué hacer con alguien que tiene síntomas de agotamiento por calor? Bueno, ofrecerle agua fresca y segura, ¿sí? También agua se le puede agregar media cucharadita de sal por litro, ofrecer con más frecuencia el pecho a los lactantes, trasladar a esa persona a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado frío, quitarle la ropa, refrescar el cuerpo con una ducha, y consultar si esto no mejora la situación del paciente con un centro de salud o con algún profesional. ¿Cuáles serían los síntomas del golpe de calor? Que sería el paso siguiente si es que estas medidas de reanimación, por decir de alguna manera, no ayudan a que la persona mejore. Bueno, la temperatura ya del cuerpo es mayor a 39 grados centígrados, tomado en la axila. La sudoración es excesiva, la piel ya empieza a ponerse seca, hay agotamiento, cansancio, debilidad. Los mareos o los desmayos son más frecuentes. Hay dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos. Y los dolores de cabeza tienen una sensación de latido u opresión. En los niños se suele ver mayormente irritabilidad, ¿sí? A veces depresión del sensorio. Ya con estos signos de alarma uno debiera actuar un poco más urgentemente y consultar con un profesional o acercarse hasta un centro de salud. Mientras tanto, aguarda uno la llegada del profesional o en viaje, lo que se puede hacer es evitar bebidas con cafeína o azúcar en exceso, evitar bebidas muy frías o muy calientes, evitar comidas pesadas, tomar abundante agua segura todo el día, reducir la actividad física en los horarios de mayor calor, permanecer en lugares ventilados, evitar las comidas abundantes y preferir ingerir frutas y verduras. Y los adultos mayores y mujeres embarazadas deben permanecer especialmente bien hidratados y extremar las medidas de cuidado. Yo me salté una filmina que es quiénes son los más vulnerables, ¿no? Porque uno, teniendo en cuenta esta situación, deberíamos hacer hincapié en dos poblaciones bastante diferenciadas, que son los bebés y niños, especialmente menores de 1 año, y en las personas mayores de 65 o que padecen alguna patología en particular, como ser diabetes, hipertensión arterial o enfermedades cardíacas. Las personas las personas con enfermedades crónicas. Los niños obesos o desnutridos también, personas que tienen la piel muy quemada por el sol, jóvenes que abusan de bebidas con alcohol y las personas mayores. Con los más chicos, bueno, darles el pecho más frecuentemente. Cuando tienen más de 6 meses, bueno, ofrecerle continuamente líquidos, especialmente jugos naturales. Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón, colores claros, incluso desvestirlos. Bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia. Evitar que se expongan al sol, especialmente en el horario que hablamos entre las 10 y las 16. Mantenerlos en lugares bien ventilados o bien con aire acondicionado. Y nunca permanecer con ellos dentro de un vehículo estacionado o cerrado. Hemos visto en algunas noticias que han ocurrido situaciones con desenlace fatal de niños que han quedado olvidados por sus padres o por sus cuidadores en un auto. Y bueno, en esos casos estamos hablando de una cuestión que se llama sofocación, ¿no? Pero es como un paso posterior ya al golpe de calor. Entonces, a veces extremar esos cuidados, como dijimos, en esas dos poblaciones que a veces uno está desatento y son las que no pueden o no tienen la capacidad de defenderse o de pedir ayuda en esa situación. ¿Cómo debemos actuar ante una persona con un golpe de calor? Bueno, el golpe de calor es una situación grave que no nos deja mucho margen como para actuar. Entonces, ofrecer agua fresca y segura o incluso agua con una cucharadita de sal, como dijimos en la situación de agotamiento. Trasladar a la persona a un lugar fresco y seco, ¿sí? Y consultar urgente con un centro de salud o con un profesional. Digamos, lo que no deberíamos hacer, que a veces uno hace, es friccionar la piel con alcohol o incluso dar antitérmicos. Dijimos que la persona tiene temperatura, en este caso, de 39 o más. Bueno, los antitérmicos están contraindicados. Solamente hidratar
aflojar la ropa o duchar y, bueno, y consultar de manera urgente con algún profesional. ¿Una persona se puede morir por un golpe de calor? Sí. Es una situación extremadamente grave que puede poner en peligro la vida del paciente. Sobre todo, hablamos no de una persona, de un adulto, digamos, sino de un adulto mayor o con alguna patología de base que el golpe de calor va a agravar esa patología, o en un niño, digamos, de muy poca edad, de 1 año o menos, en el que, como decíamos recién, no tiene la posibilidad de ir a una heladera, abrir y tomar, hidratarse solo, ¿no? Si uno no está atento a esas situaciones en particular, digamos, corre peligro su vida. Claro. Pero sí. se da mayormente en las personas, en adultos mayores, ¿no? Adultos Porque tal mayores. vez están Sí, solos, sí, no, sí, no sí, están sí. al cuidado de otra persona. Que no están al cuidado de otra persona y que habitualmente no tienen, digamos, son como más reticentes a ingerir líquidos, ¿no? Sí, O no advierten los síntomas. Exactamente. Gracias. A veces el tener 39 de temperatura lo adjudican a la temperatura ambiente y no se dan cuenta. Y bueno, como hablamos recién, luego del golpe de calor empieza el sofocamiento o incluso puede haber un desmayo o pérdida de conocimiento, y ya en esa situación, digamos, si el paciente no es encontrado por otra persona que esté en condiciones de ayudarlo, y estamos en una situación... O sea que medio una peligrosa. recomendación sería, digamos, para los que tenemos adultos mayores en la familia, aunque no vivan con nosotros, llamarlos, estar pendientes de que estén hidratados, recordarles Sí, sí, sí. si es que estas personas viven solas. Sí, seguro. De Seguramente. todas maneras, esto que nosotros estamos conversando hoy es algo que ya llegado el verano empieza a ser cotidiano, y bueno, los mensajes y las recomendaciones del Ministerio siempre están digamos, permanentemente en los medios de comunicación, con lo cual, recordando el tema de la hidratación, digamos, y del agua segura. Así que no. Pero bueno, siempre es bueno estar, digamos, pendiente de nuestros adultos mayores, ¿no? Gracias. Bueno, continuando con las recomendaciones para el verano, bueno, algo que uno empieza a ver en los parques y plazas de la ciudad, la gente tomando sol a cualquier hora, seguramente en horarios en los que no son los que nosotros dijimos que habría que cuidarse. Las erupciones solares es un problema, ¿no? Porque normalmente son las llamadas alergias, o que tienen que ver más que nada con la fotosensibilidad. Son las formas más comunes de fotodermatitis y que empiezan a aparecer más que nada en las mujeres entre 15 y 35 años. Aparecen por la radiación solar y provocan una erupción en forma de brotes de pequeños granitos rojos, ¿sí? Más que nada en las zonas de exposición al sol, en los escotes, en el hombro, en la cara, ¿sí? ¿Cómo las podemos evitar? Bueno, tratando de no exponerse al sol, ¿sí? Que es la causa originaria de esta erupción, en los horarios que dijimos, ¿no? Entre las 10 y las 16, y utilizar algún tipo de protector, si es que lo vamos a hacer. Con respecto a las erupciones solares, hay una en particular que me gustaría conversar, que es la que se llama cloasma en la embarazada, o melasma, o máscara del embarazo, que es un oscurecimiento de la piel, ¿sí? Causado por una excesiva producción de melanina. La melanina es el pigmento normal de la piel, ¿no? Que las personas de color, digamos, tienen mucho mayor cantidad que en las personas más blancas. Incluso hay ausencia de melanina, por ejemplo, en las personas que tienen albinismo, exactamente. Este oscurecimiento, ¿por qué se llama máscara del embarazo? Porque se da particularmente en zonas de mayor exposición, que por una cuestión anatómica y que uno va caminando, digamos, es en el rostro, ¿no? Entonces aparece en la frente, en las mejillas, en las sienes, y son de color amarronada, casi grisáceas. Se llama máscara del embarazo, ¿por qué? Porque se da más comúnmente en el embarazo, pero también se puede dar en situaciones particulares en mujeres que toman anticonceptivos, y también hay en algunos hombres, ¿no? En el 10% del melasma se dan hombres. Y tiene que ver a veces con el uso de algunas cremas después de afeitar y algunos cosméticos que empiezan a usar también algunos hombres. Puede tener distintas causas, como dijimos, pero la más frecuente es el embarazo, por eso se llama máscara del embarazo o cloasma. Afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva, especialmente en las mujeres de raza hispana o asiáticas, y bueno, y no quedan en forma permanente, digamos, pasado el embarazo, a los 2-3 meses empiezan a disminuir, pero es algo que hay que tener en cuenta, más que nada porque uno lo ve frecuentemente en muchas embarazadas. ¿Se pueden prevenir de alguna manera? ¿Los protectores solares las evitan o las igual? Las evitan. Más que nada, no protectores solares, sino pantallas solares. Los protectores solares filtran las radiaciones ultravioletas, pero no las frenan del todo, ¿no? Y esto, el melasma, igual que la erupción solar, son una consecuencia directa de la irradiación, con lo cual los protectores solares
son como un bronceador tenue, digamos, no te protegen de un 100%. La prevención, tanto para el caso de las erupciones solares como para el cloasma, bueno, es evitar la exposición solar, digamos, no hay otra manera, ¿no? En este caso, los protectores solares o las pantallas solares, como hablábamos recién, son claves para prevenir su aparición. Para tener en cuenta, como dijimos antes, era evitar tomar sol entre las 12 y las 16, ¿sí? Que es el horario recomendado, que a pesar de que uno lo recomiende, lo conversa, e incluso a uno intrafamiliar le ocurre, es muy difícil de respetar, ¿no? Sobre todo en los niños. Sacar a un niño de la pileta para almorzar, siendo las 12 del mediodía, es muy difícil. Optar por una exposición gradual, ¿sí? De 20 a 30 minutos al día, que también es algo muy difícil. Digamos, uno ve a veces a gente en la playa o en la pileta que está por horas, digamos, en una hamaca o en una reposera tomando sol. Bueno, eso no es recomendable. Y utilizará siempre cremas con un factor de protección alto y de muy amplio espectro. Más que nada, en esto vuelvo a recalcar lo mismo, ¿no? En esto las poblaciones de riesgo serían los niños, ¿sí? Y los adultos mayores, y también las embarazadas. En los niños, más que nada, destacar la posibilidad de tener quemaduras, ¿no? Que en algunos casos no suelen pasar de una quemadura tipo A, pero bueno, que sería una irritación leve de la superficie de la piel, pero bueno, en algunos casos hemos visto también, sobre todo en donde los rayos inciden en forma directa, el empeine del pie o en los hombros, que pueden ya aparecer ampollas y las quemaduras complicarnos el verano, ¿no? La idea un poco de esta charla es poder disfrutar del verano de manera saludable. Si bien no dijimos nada nuevo hasta ahora, me parece que la idea de esta charla es refrescar de nuevo los conocimientos hasta que uno los vaya adquiriendo de manera paulatina. Bueno, otra cosa que uno debería tener en cuenta para poder disfrutar del verano, siendo que uno va a ir a disfrutar o del sol en la playa o en el río o en alguna colonia de vacaciones con una pileta, bueno, es el tema del agua. Asegurarse siempre de que siempre haya un adulto que sepa nadar controlando a los niños, ¿no? Que eso no ocurre frecuentemente. Yo he tenido la oportunidad de vivir en una localidad en la que, digamos, la afluencia turística era por la demanda de los ríos, ¿no? Y muchas veces vemos a los niños jugando solos y el adulto tomando sol más de 20 minutos. Entonces esas situaciones son peligrosas por el sol para el adulto y para el niño que a veces confiado empieza a buscar lugares más divertidos, por decirlo de alguna manera, y bueno, que ponen en riesgo su vida. Evitar que los chicos jueguen o se sumerjan en aguas no autorizadas o desconocidas, eso pasa permanentemente. No tanto en el mar, ¿no? La gente es como más reticente y más temerosa de la fuerza del mar, pero ocurre muy frecuentemente en los ríos. Enseñarles a los chicos a nadar y a respetar las zonas de peligro, ¿sí? Y recordar que los más chicos pueden ahogarse en muy poca agua y en pocos minutos. No sé si me querés hacer alguna pregunta. Es muy complicado el manejo de los niños. Hemos visto situaciones dramáticas en hospitales, digamos, en lugares donde hay ríos, porque uno se confía más. No es una pileta, tampoco estamos en el mar, pero el río a veces, después de una creciente, hay movimientos de piedras y generan corrientes internas, entonces no confiarse, ¿no? No sé si por ahí podrás responder esto, pero con respecto a este verano en particular y la corriente del Niño, hay cambios en la temperatura y en el comportamiento del clima, hay más tormentas eléctricas y mucha gente por ahí que está en las playas. Hemos visto en algunos veranos donde ha pasado en Villa Gesell, recuerdo yo. Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, si es que las sabés, ¿no? Sí. Si se avecina una tormenta eléctrica y uno está en un lugar de veraneo, en una pileta o en un río o en el mar. Bueno, casualmente íbamos a tocar ese tema ahora, ¿no? Bueno, si uno está en una playa y se desata una tormenta eléctrica, bueno, la primera medida es salir del agua, ¿no? El agua funciona como un espejo, ¿no? No es casualidad que las tormentas eléctricas en las playas sean un poco más violentas que en la ciudad. Ponerse ropa y calzado seco, buscar un refugio seguro fuera de la playa, no refugiarse bajo un árbol o un paraguas o una sombrilla y, bueno, y alejarse de objetos metálicos. Esas serían como las medidas básicas a tener en cuenta en la situación de que vos planteabas, ¿no? De estar en una playa, de repente disfrutando bueno, y de buenas a primeras aparece una tormenta eléctrica que, bueno, a veces son muy atractivas para verlas, sacar fotos, pero bueno, a veces uno no se da cuenta del peligro en el que corremos y, bueno,
hasta que aparece alguna noticia como la que vos comentabas de hace creo que 1 o 2 años atrás en Villa Gesell, de que ocurrió, digamos, una tormenta, bueno, con un desenlace fatal para unos jóvenes que estaban ahí disfrutando de la playa, ¿no? Así que bueno, si querés las repetimos: salir del agua, calzado y ropa seca, buscar un refugio fuera de la playa y alejarse, bueno, de árboles, objetos metálicos. ¿Sí? Gracias. Eso sería, no, por favor, básicamente. Bueno, estamos hablando de verano, estamos hablando de planificar vacaciones. Bueno, antes de viajar, bueno, entre los preparativos del viaje, como la elección del destino o lo que fuere, bueno, fundamental es hacer una consulta médica, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos eligiendo un destino en el que tenemos que tener ciertas recomendaciones que aquí no están. Yo recuerdo el año pasado que empezamos a tomar conocimiento de las primeras causas de fiebre amarilla en Brasil, siendo que es un destino bastante frecuentemente elegido por los argentinos, y mientras ocurrían esos casos de fiebre amarilla en Brasil, no teníamos acá conocimiento todavía de las recomendaciones. Entonces, hoy por hoy, más allá de que sea Brasil, puede ser el norte argentino, digamos, tomar conocimiento de que hay situaciones o lugares en los que es necesario adquirir antes de viajar alguna inmunización activa. Puede ser la vacuna para la fiebre amarilla, el sarampión en Europa. También hacer una consulta odontológica, ¿no? Porque a veces uno se va de vacaciones en otro país, en la Argentina no creo que haya un problema, pero irse por ejemplo a Brasil y que de repente empezar con un dolor de muelas que arruine las vacaciones o las complique, no es nada agradable. Entonces, antes de viajar, planificar la goma del auto, el cambio de aceite, lo que sea, pero bueno, en cuestiones de salud, bueno, hacer una consulta con el médico, ver si es necesario hacer algún tipo de inmunización, y también la consulta odontológica para ver si estamos con la dentadura en condiciones para poder disfrutar del verano, ¿sí? Para evitar accidentes viales, parecen cosas, verdades de perogrullo, ¿no? Pero bueno, usar cinturón de seguridad, manejar sin alcohol, sin consumir alcohol. Los chicos siempre tienen que bajar atrás y en una sillita correspondiente, de acuerdo a las edades. Usar casco si uno anda en bicicleta, moto o cuatriciclo. Muy frecuentemente uno ve en las playas de nuestro país adultos mayores, menores incluso, andando en cuatriciclo. Me parece que ahí un poco el tema está de la legislación local, ¿no? Que permite que los cuatriciclos se alquilen y que se desalquilen a cualquier persona, ¿no? Digamos, más allá del conocimiento. No circular en playa con vehículos motorizados ocurre frecuentemente, ¿no? Es un riesgo para el que los maneja y un riesgo para los que están ahí descansando. Y no permitir que los chicos conduzcan, que tampoco ocurre, uno lo ve frecuentemente, chicos menores de edad conduciendo un cuatriciclo, mucho menos con casco ni nada de eso. Eso para evitar el tema de accidentes. Y para tener en cuenta también en el viaje, bueno, un botiquín de viaje. Cuando uno arma el equipaje, recordar siempre llevar artículos de primeros auxilios. Básicamente, ahora vamos a hablar sobre un listado muy básico, pero me parece que lo fundamental es tener en cuenta no quedarse sin la medicación que uno toma, ¿no? Si hipertensos, diabéticos o algún tipo de alergias o medicación crónica que uno lleve, llevarla siempre en una cantidad, digamos, en que no nos quedemos sin esa medicación. Y el botiquín, digamos, básico para un viaje debería incluir repelentes para insectos, alcohol en gel, antisépticos, protectores solares, como los que hablamos recién, bandas adhesivas, las famosas curitas, gasas estériles, guantes de látex, termómetro, una tijera, tabletas potabilizadoras de agua, según el destino. Las tabletas son de carbón activado, medicamentos como analgésicos, antifebriles, antidiarreicos, sales de rehidratación oral, medicación con receta médica según patología preexistente, puede ser, como dijimos recién, para los diabéticos, los hipertensos, los asmáticos. Pero bueno, esto no es la intención de este botiquín básico estimular la automedicación, ¿no? Porque estamos hablando de antifebriles, analgésicos, sino de estar atentos y bueno, y ante el mínimo de sospecha de lo que hablamos, de golpe de calor o de sofocamiento, consultar con un médico. Y eso es todo, creo que como básico para poder disfrutar y de unas vacaciones en el verano saludable, como para tener en cuenta. Por supuesto que hay muchos temas más que quizás en otras charlas los podemos desarrollar, pero como básico me parece que es lo que tendríamos que tener en cuenta. El agua, protegernos del sol y bueno, el tema de los accidentes. Yo tenía una pregunta más, si te parece, con Sí. respecto a los alimentos, y ahora vienen las fiestas y Sí. mucha gente come de más o come comidas que por ahí estuvieron Sí. mucho tiempo fuera de la heladera, mayonesas o preparados que en las cenas de fin de año
Sí, pierden la cadena de frío. Es muy buena tu pregunta. Quizás se me pasó a mí. El tema es, bueno, mantener la cadena de frío, es lo que vos estás hablando. Y extremar los cuidados en algún tipo de productos que uno consume, ¿no? Y el tema de la mayonesa, las mayonesas caseras son un punto en que, viste, los médicos ahí medio que siempre arrugamos la nariz. Yo prefiero las marcas comerciales y estar seguro y no utilizar un huevo casero, seguramente es mucho más sabrosa y más económica, pero los riesgos que tenemos, ¿no?, por el tema de la salmonelosis y provocar una diarrea y arruinar las fiestas es un poco mayor. Con respecto al tema de los alimentos y conservar la cadena de frío, y después, si vamos a recalentar, digamos, sobró un poco de asado, lechón, lo que uno vaya a comer, asegurarse de que se caliente bien, ¿sí? No utilizar el microondas, pero bueno, sí, la cadena de frío es fundamental. Más que nada con el tema de los fiambres y los lácteos, y, bueno, y en el caso que vos mencionabas, por ejemplo las mayonesas, si son de origen casero. Muchas gracias. No, gracias a vos. Yo no. Tenemos una pregunta desde el chat de cuando uno se encuentra de viaje, ¿se debe consumir solo agua mineral? ¿El agua mineral es siempre segura? El agua mineral siempre segura, sí. Digamos, si uno se fija en el logo del productor, tiene algunas recomendaciones, ¿no? Tiene algunas normas que cumplir también. Pero no solamente agua, digamos, la idea es, agua es lo que necesita el cuerpo humano, digamos. Los chicos seguramente van a querer o jugo o gaseosas, pero bueno, a veces es más fácil hidratarlos también con helados. Sí, básicamente agua. La respuesta sería esa, agua. Pero uno puede ingerir, no sé, los adultos pueden ir manejando, no sé, tomando mate, paran y toman un café. No, el punto es hidratarse, ¿no? Pero sí, las aguas minerales sí son seguras. No tengo yo conocimiento de que haya habido alguna situación en particular por consumir agua, digamos, de las que se comercializan en cualquier supermercado o almacén. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que el doctor ha sido más que claro. Quizás muy rápido, pero... No, estuvo bien. El tema es el siguiente, siempre hay que tener en cuenta no automedicarse y no tratarse, porque es lo que uno acostumbra a hacer generalmente. Y sobre todo cuando uno se pasa de sol y empieza a tener ampollas, la remera se pega, entonces empiezan a autotratar con distintas cremas o se arrancan la piel de la ampolla y esto puede generar algún tipo de infección. Siempre hay que consultar al médico. Bueno, quiero agradecer al doctor López, que ha sido claro. También los invito a ustedes, si quieren proponer algún tema para el mes de enero que les interese. Y bueno, desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en enero.